Vivir en este mundo es como estar montado en un vehículo de 2 ruedas. No te puedes detener si quieres mantenerte sobre él. Los brazos no son los que dirigen la bicicleta o la moto, sino, curiosamente, es la mirada. A donde miras, allí va el vehículo. Cuando se aprende a montar, el consejo de quien enseña es: no mires al árbol, que te vas contra él. No hay que mirar a aquello que se teme, sino a donde se quiere ir. Levanta la cabeza, mira al frente. Esa es la actitud que hay que tomar cuando vamos en un mundo que se mueve sin cesar y cada vez más rápido. Mirar hacia lo que está por venir. Y esa es la perspectiva. Cuando el mundo se movía al paso, no era necesaria esta previsión. Pero la tecnología es la bicicleta que nos exige otra forma de conducirnos. Hoy la perspectiva, el mirar adecuadamente hacia adelante, es imprescindible para no caerse de este mundo. Y aun mirando hacia adelante, el camino se oculta tras una curva. Así que el conductor tiene que imaginar la curva para poder trazarla. Sin desarrollar la capacidad que tenemos los humanos de imaginar escenarios posibles, escenarios futuros, una capacidad muy importante para la evolución de la especie, esa capacidad de prever. Pues bien, sin esa capacidad no es posible conducir nuestro mundo por el sinuoso camino de su evolución. Hay que imaginar. ¿Eso quiere decir que te desentiendes de tu presente? ¿Que lo sensato es tener los pies en el suelo? ¿O al menos mirar a la rueda delantera para saber lo que se pisa? Se podría decir: ¿y de qué me vale imaginar cómo será la curva por venir si ahora me meto en el bache que tengo bajo la rueda? Para eso está la visión periférica, que te permite ver el entorno sin mirarlo. Así que la mirada hacia adelante no supone dejar de estar atento a lo que sucede. Hay que moverse para no caerse. Hay que mirar a donde se quiere ir y no a donde se teme llegar. Hay que imaginar el camino que se oculta tras la curva para poder trazarla. ¿Y qué es lo que mueve al viaje? ¿Qué es lo que motiva el pedaleo? La utopía. Y sin embargo estamos viviendo unos momentos de distopía. Una distopía consistente en hacernos creer que estamos en una estación términos, cuando desde la ventanilla del tren lo que vemos es un apeadero. Y que en todo caso el avance es hacia arriba y no hacia adelante. Avanzar creciendo y no avanzar hacia adelante. Pues bien, la utopía arranca de, primero, una disconformidad con el presente. Y esa disconformidad se supera a partir de imaginar un escenario posible que motive al viaje. Y después, por último, encontrar la fórmula de comunicar y de motivar a la gente. Eso es una utopía. Y eso es lo que estamos haciendo en este curso. Crear una utopía que llamamos utopedia, consistente en realizar, como lo estamos metafóricamente realizando, un viaje a esa utopedia, es decir, hacia ese territorio en el que una nueva educación esté acorde con una nueva sociedad que pretendemos. Vamos a comenzar la tercera parte del curso. Una parte que nos ocupará las 4 últimas lecciones, pero con respecto a las otras 2 tiene un denominador común. Va a mantenerse la metáfora del viaje. Será otro viaje. Recuerden, en la primera parte del curso fue un viaje desde el delta del presente
a las fuentes de ese río. En la segunda, la metáfora fue un viaje, pero un viaje interestelar a nuestro presente. Y ahora vamos a hacer también otro viaje, pero este viaje va a ser por un laberinto. Vamos a lo largo de estas lecciones a intentar, partiendo de un lugar del laberinto, encontrar el objetivo principal de este curso, que este curso ha sido y es el intento de encontrar el papel que tiene la educación en una sociedad nueva que se está conformando. Y será, por tanto, como les digo, un viaje laberíntico por una serie de puntos que considero son claves tener en cuenta para poder desembocar, ojalá, en la salida de este laberinto, que viene anunciada con una palabra clave, utopedia. Es decir, ciertamente una utopía, pero una utopía centrada en el papel, como digo, de la educación en la sociedad del conocimiento. Este laberinto está señalado, indicado, cada encrucijada, con una serie de palabras. Unas palabras son nombres propios, Ireneo Funes, Gregorio Samsa, Casa de Salomón, nombres propios. Pero también tenemos en estas encrucijadas palabras indicadoras cargadas de contenido porque son conceptos extensos, profundos. Y finalmente hay también palabras prácticamente insignificantes, pozo seco, pues ajuste, frente a otras, como estoy señalando, de contenido conceptual como tecnología, cultura, conocimiento. Así que a partir de un punto que luego señalaré de este laberinto, a lo largo de las próximas sesiones vamos a intentar encontrar la salida de Utopedia. Llegar a Utopedia, pero que nuestro recorrido, que nuestro viaje por el laberinto sea lo más extenso y fructífero posible. Vamos, por tanto, a comenzar. ¿Dónde vamos a comenzar este recorrido por el laberinto, este viaje en busca de Utopedia? Pues en el lugar donde se perdió Ireneo Funes, un personaje de Borges, en el que su vida fue el soportar el problema de que no olvidaba nada. Tenía una memoria prodigiosa o una memoria enferma. Podía recordar todos los detalles de la vida de un día, pero necesitaba otro día para contar con todo detalle lo que recordaba de ese día pasado. El pobre Ireneo murió en un camastro a oscuras, prácticamente si veía algo no lo olvidaba en todos sus detalles. Y nos dice Jorge Luis Borges, prácticamente al final de la narración, algo significativo para lo que buscamos en este recorrido por el laberinto. Nos dice de Ireneo Funes: sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar, porque pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Sí, ciertamente, ahí está la clave por la que se perdió Funes en este laberinto. La información son los árboles que no nos dejan ver el bosque. Es necesario, por tanto, para ver el mundo, porque el mundo no es evidente, abstraer, no solo generalizar, como señala aquí Borges, porque generalizar es conocer algunos casos singulares y extraer de esos casos singulares una generalización. Conozco
unos cuantos franceses, pues los franceses son así. Eso es una generalización. Por el contrario, la abstracción la podía exponer con la siguiente imagen. Un niño en la playa, fascinado por la cantidad de cantos rodados, sus formas distintas, sus colores, se empeña en guardar todos esos cantos en su cubo de plástico y llevárselos a casa. Naturalmente es una tarea imposible y el niño no se mueve del lugar donde está tomando todos estos cantos rodados. Ese niño se pondrá de pie y podrá recorrer toda la playa cuando sea capaz de guardar un solo canto rodado en ese cubo de plástico, pero un canto rodado muy especial, que se parece lo más posible a todos los demás cantos rodados, pero no coincide con ninguno. Y entonces podrá decir, caminando por la playa y mirando la multitud inabarcable de cantos rodados: ya lo he visto. Ese es el conocimiento, ese es cortar los árboles al bosque y no quedarte sin bosque, sino ver el bosque. Ese es el proceso de abstracción. Pues bien, un niño, todos nosotros al nacer, somos geniales. Nacemos con una capacidad extraordinaria de abstraer. Nacemos sumergidos en un entorno de diversidad, de pluralidad, de diferencias, de irrepetibilidades. Pero tenemos esa capacidad de abstraer lo singular y obtener lo abstracto. El niño se quema con el labio porque el biberón está caliente, una sensación concreta en el tiempo y en el espacio. Y luego, en otro momento, se quema la yema de los dedos porque ha extendido su brazo y ha tocado la lamparilla de la mesa, otra experiencia distinta en el tiempo y en el espacio. Pues bien, ese cerebro genial es capaz de, a partir de tantas experiencias, sensaciones distintas, abstraer, cortar los árboles y ver el bosque. Es decir, ese niño podrá decir al cabo de un tiempo: pupa, calor, dolor, es decir, hablar. Esa genialidad comienza a sofocarse cuando el niño se escolariza. ¿Por qué? Porque, en buena parte, la educación está y sigue empeñada en aportar más información de la que el cerebro es capaz de metabolizar en un determinado momento, para cada caso concreto de persona. Y ese desfase produce una especie de obesidad mental, es decir, incapacidad de metabolizar toda esa información en conocimiento. Y ese es uno de los dramas, de los grandes retos que tiene nuestra educación, el intentar concebir que no es necesario, como sucedía antes, en el que, precisamente por la carencia de alimentos, qué mejor a una madre y a un padre que decirle que el niño estaba gordito, quería decir que estaba bien alimentado. Bien, ahora en una sociedad del exceso, también no solo del exceso de información, sino del exceso de alimentos, la preocupación precisamente es el sobrepeso. La preocupación es enseñar a comer en un entorno de abundancia de alimentos. Pues bien, ese es uno de los retos que tenemos en estos momentos para que la educación no sea repetir el extravío de Ireneo Funes.
Sansa en la Metamorfosis de Kafka. Recordarán ustedes que se despierta Gregorio Sansa después de una noche inquieta y se encuentra con la sorpresa de que su cuerpo no le corresponde. Es el cuerpo de un bicho asqueroso, patas arriba, echado en la cama. Pero la clave para lo que aquí nos interesa está a las pocas líneas de describir esta primera sorpresa al amanecer. Y es que Gregorio Sansa sabe que es Gregorio Sansa a pesar de que su cuerpo no es el suyo. ¿Por qué? Nos lo explica Kafka a las pocas líneas en la primera página. Y nos dice, se pregunta Gregorio Sansa, ¿qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños. Sansa era viajante de comercio, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. ¿Se dan cuenta? Vuelve a ver las cosas, después de esta noche inquieta, vuelve a ver las cosas de su habitación y las reconoce. Ahí está la clave de su identidad. Cierto que su cuerpo no es el suyo, pero sabe que es Gregorio Sansa. ¿Por qué? Porque algo exterior a él, su entorno, lo vuelve a ver. Y si lo vuelve a ver, sigue siendo él. Si ve lo que había visto antes de cerrar los ojos esa noche, a pesar de que ese cuerpo no es el suyo, sigue siendo él. La importancia, por tanto, del volver a ver para la identidad, para instalarse en un mundo que cambia. Pero en esa línea, atención, observemos otra cosa interesante. ¿Qué hubiera sucedido si ese cuadro con el recorte de esa revista se hubiera movido ligeramente por el viento de la noche, si la memoria fuera un calco? Si guardáramos las cosas tal como se reciben en una primera impresión, sin grado de abstracción, bastaría que se hubiera movido un poco el cuadro para que no encajara en ese calco. Sería otro cuadro. Es decir, vemos la clave de hacer memoria a partir de procesos de abstracción. Y nos preguntamos, en estos momentos, nuestra sociedad se asemeja más a Ireneo Funes o a Gregorio Sansa. Yo creo que el diagnóstico es que en esta sociedad de la sobreinformación somos más Ireneo Funes al borde, solo al borde, de perdernos en el bosque, que Gregorio Sansa con esa capacidad de abstraer todo lo que recibe de su mundo y que le va a salvar de la pérdida del reconocimiento de él mismo esa mañana nefasta en que abre los ojos y ve que su cuerpo no le corresponde. Pues bien, en ese punto estamos en esta sociedad. La necesidad de que la información no nos vaya construyendo un mundo caleidoscópico. Todo lo más atractivo que queramos, pero singular, irrepetible. Ese es el reto, y ese reto, o mejor, la respuesta de ese reto, pasa por la educación.
Así que la información son los árboles que no nos dejan ver el bosque. Y hay que cortarlos, abstracción, para ver el bosque, conocimiento. La información a esos niveles de singularidades, de irrepetibilidades, se puede conservar, depositar, guardar. Pero el conocimiento es fluido, hace su efecto como hace la electricidad. Circula, cuando circula, enciende las bombillas. Bueno, pues el conocimiento debe fluir constantemente de cerebro en cerebro y encenderlos. Por tanto, es muy importante la relación entre conocimiento y circulación. El conocimiento se tiene que verter a la sociedad para que haga su efecto. De nada vale tenerlo contenido, se secaría como el agua estancada. Por eso me gusta comparar el conocimiento a la electricidad. Hace su efecto cuando fluye. Enciende la bombilla. Pues bien, las bombillas son los cerebros. El efecto del conocimiento es que circule, por los canales que sean. Uno de ellos, desde luego, es la educación. Llegue a los cerebros y los encienda. Así que asociamos conocimiento a la necesidad de circulación. En el recorrido por el laberinto nos encontramos en un recodo con un nombre llamativo, la Casa de Salomón. ¿Qué encierra? Encierra la utopía de Francis Bacon, la Nueva Atlántida. En esa utopía se habla de que en ese lugar utópico maravilloso hay unos científicos, muchos inventores, que viven en esa Casa de Salomón desarrollando una cantidad asombrosa de inventos y descubrimientos. Resulta ahora sorprendente en nuestro momento actual ver la cantidad de descubrimientos y de inventos que se intuyeron en esta utopía y que ahora están entre nosotros. Pero lo interesante de esto es que esos científicos, esos inventores, deciden qué inventos, qué descubrimientos deben verterse más allá de la Casa de Salomón e invadir, empapar la sociedad. Y por el contrario, otros que deben quedar encerrados sin verterse, sin difundirse. ¿Qué reinterpretación tiene esto hoy? ¿No está sucediendo algo similar? La inmensa cantidad de conocimiento, sobre todo conocimiento científico, que se está generando en otra Casa de Salomón, laboratorios, talleres, observatorios, todo esto, ¿quién decide que se vierta a la sociedad o no? Porque hay casos bien llamativos que todos percibimos de conocimientos que son prácticamente o están prácticamente alejados de la sociedad. Lo marca el mercado. El mercado es el que decide si interesa o no que unos conocimientos afecten a la sociedad, a través de otros caminos, de múltiples caminos que luego veremos. Y la industria militar, pero sobre todo lo que más nos puede atraer a nosotros, la educación es un clarísimo reflejo de ese control de los conocimientos que se transmiten a la sociedad. Cuando vemos los planes de estudio, nos preguntamos por qué estos contenidos y no otros. Es que lo que queda fuera no es interesante, todo lo contrario, extraordinariamente sugerentes, formativos y que sin embargo no se incluyen en los planes de estudio. ¿Qué intereses hay detrás? ¿El del mercado? Que lo que quieren es que solo unos determinados conocimientos para formar, casi siempre a través de la especialización, a sus trabajadores de la nueva sociedad, ahora sí del conocimiento, pero sus trabajadores o consumidores, o son otros poderes también existentes en la sociedad que ven amenazador determinados conocimientos frente a otros. Como ven,
un reto que tendremos que resolver caminando por los vericuetos de este laberinto. Háganse con cualquier objeto de los muchos que les rodean y inténtelo desplegar. Es decir, obtener de ese objeto, que puede ser aparentemente muy sencillo y cotidiano, todo el conocimiento que contiene. Es explosivo. La cantidad de conocimiento que cualquiera de nuestros objetos guarda. Así que una de las formas de verter necesariamente el contenido en la sociedad y hacer su efecto es concentrado, muy concentrado, en objetos más o menos sofisticados, es decir, en la tecnología, ya que ahora una buena parte de nuestro conocimiento es conocimiento científico. Así que lo que produce artificialmente los artefactos son tecnología. Pues bien, cualquiera, insisto, de esos objetos contiene sorprendentemente una gran cantidad de conocimiento. Y hace su efecto, lo vemos, la cantidad de objetos que hacen efecto incluso en valores, en comportamientos. Pero tiene un riesgo, y es que esta abundancia de vertido del conocimiento a través de artefactos, de objetos de todo tipo, puede crearnos lo que a mí me gusta llamar un paisaje de cajas negras. Es decir, que cada uno de estos objetos que utilizamos se nos presentan a los usuarios completamente como cajas negras, herméticos. No conocemos nada de su interior, es decir, del conocimiento que lo soporta. No sabemos qué fundamentos científicos, qué historia tienen, nada. Solamente lo tocamos y obtenemos, fruto de esta acción, una respuesta de ese objeto, sin más. Y claro, eso tiene su riesgo, porque un mundo de cajas negras lo que hace es sumergirnos en nuevas formas de ignorancia, en unas ignorancias que, si se infectan, como se suele infectar la ignorancia, produce supersticiones. Cuando la sociedad no estaba conformada por el conocimiento científico como en la actualidad, sino que eran sociedades conformadas por la religión, en vez de científicos, ingenieros, teníamos teólogos, predicadores, que vivían en conventos, en universidades, desarrollando unos conocimientos teológicos totalmente inalcanzables para el creyente de a pie. La transustanciación, la Trinidad, totalmente inalcanzables. El resultado de ese desajuste entre ese alto conocimiento que no se podía verter y el creyente de a pie era esa infección de la ignorancia que producía superstición. Así que la Iglesia tenía que luchar contra esas desviaciones que eran las supersticiones. Pues bien, ahora resulta curioso que en una sociedad de la información, que pretende ser sociedad del conocimiento, se ve amenazada en sus primeros pasos por la deriva hacia unas formas de superstición pseudocientífica que altera considerablemente la instalación de los ciudadanos en esta sociedad que se está formando. Así que tenemos como reto desmontar las cajas y abrir y ver todo su, vamos a decirlo, cableado, no. Hagámoslas translúcidas, al menos. Y ese es el reto que tiene el sistema educativo. El sistema educativo tiene como reto
que en una sociedad en la que tanto conocimiento se vierte a través de la cantidad de objetos y artefactos, esos artefactos no se conviertan en la materialización de un temor, de un imaginario que el ser humano mantiene desde hace tiempo. Ese temor que tenía el humano, que tiene el humano, de que las máquinas que él hace terminen volviéndose contra él y lo dominen. Pues bien, no es una forma de dominación que los objetos sencillos o complicados que nos rodean contengan el conocimiento en su interior que nosotros no tenemos, y que nos sometan estos objetos en los que llevan en su interior el conocimiento concentrado en simples servidores de esos objetos como usuarios. Ese es el desafío. Así que una de las formas, el caudal abundante, vertido del conocimiento, hoy conocimiento científico en buena parte, hacia la sociedad es a través de la tecnología. Quisiera hacer, antes de intentar responder por qué ese caudal es tan abundante, querría hacer una distinción entre técnica y tecnología como una terminología que personalmente utilizo, no necesariamente tiene que coincidir con otros planteamientos, pero que les puede orientar en cuanto a mi uso de los términos técnica y tecnología. Para mí técnica es todo aquello que viene asociado a la naturaleza del Homo faber, constructor constante de herramientas, a través del ensayo, del error, de la observación, de la actuación. Pero cuando llega en un estadio en la evolución del ser humano en el que hay un conocimiento científico, es decir, se ve el mundo más amplio, más dilatado, las acciones de transformación del mundo como Homo faber están condicionadas de alguna manera por ese ver el mundo, es decir, por el conocimiento científico. Y el resultado de esa producción es a lo que a mí me gusta llamar tecnología frente a algo mucho más amplio que es técnica. Bien, pero ya por eso quería aclarar este punto, desde esta perspectiva nos planteamos otro de los retos que tiene este laberinto por el que nos podemos perder. ¿Y cuál es? Y que explica además por qué este caudal es tan abundante, el del conocimiento hacia la tecnología, porque es muy rentable, porque la inversión en tecnología hoy es altamente rentable su retorno. En consecuencia, hay unas fuertes inversiones para producir tecnología. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Que el sistema económico en el que estamos inmersos tiende a extraer, pero no a reciclar. Tiende, fruto de esa extracción incesante, a esquilmar. Extrae sin freno los recursos naturales. Extrae el trabajo, el tiempo de los trabajadores, de los seres humanos, sin un reciclaje. Extrae de una educación lo que le interesa, la preparación especializada de trabajadores en la máquina de este mercado de trabajo, sin otro tipo de retorno. Lo hemos visto en otras piezas de vídeo anteriores. Y así, ¿por qué no? Tiende ahora a extraer de este pozo la ciencia básica sin recebarlo, sin reciclarlo. El resultado, evidentemente, es el riesgo de que ese pozo se seque. Otro de los desafíos, otro de los recodos de este laberinto, de manera que si se toma por ahí el camino,
podemos perdernos y no encontrar la salida que buscamos, que es utopedia. Observen esta pequeña piedra. Un prehistoriador podría decir, esta piedra no la ha podido producir la naturaleza por sus leyes. Esto es fruto de una mano inteligente que la golpea. Porque dirán el prehistoriador, observen este cono de percusión, observen este bulbo de percusión y estas ondas de choque. Reflejan un golpe que tiene que ser fruto de, como digo, una mano inteligente. Dos piedras chocando por azar, fruto de las leyes de la naturaleza, no podrían dar como resultado esta lasca. Bien, estamos ante lo natural y lo artificial. ¿Por qué consideramos que son opuestos? ¿Por qué ya no solamente opuestos, sino que lo artificial es inferior a lo natural? ¿Por qué hasta en nuestro lenguaje coloquial manifestamos esa desigualdad en el trato y en la consideración? Así decimos de una persona, qué natural es esta persona, como un halago. Pero desde luego si le decimos que es muy artificiosa, no creo que le estemos dando un piropo, ni mucho menos. Consideramos que un alimento es superior porque decimos que es natural, orgánico, se dice ahora, y nos hace torcer la cara, la boca, si decimos que un alimento tiene colorantes, conservantes, y qué decir si son transgénicos. Así que en algunas ocasiones incluso los valores nuestros éticos están basados en esa consideración desigual entre natural y artificial. De manera que en ocasiones afirmamos un valor en contra de aquello que consideramos antinatural, contra natura. Y en ocasiones, observen, y con mucha frecuencia, vamos viendo cómo aquello que le damos el estatus de natural no lo es, sino sencillamente que lleva con nosotros mucho tiempo y le damos entonces esa otra categoría superior. Decíamos antes, este alimento es un alimento orgánico. Bueno, cierto, que no tiene esas acciones químicas o transgénicas, cierto, que son acciones artificiales más recientes, pero ese cultivo viene de una acción sobre la naturaleza artificial que abre el Neolítico. Podemos seguir manteniendo en esta sociedad envuelta en el ecosistema artificial. ¿Podemos seguir manteniendo esta posición entre natural y artificial? ¿Es sostenible que se mantenga algo tan frecuente hace tiempo, quizá ahora se está superando, entre mente, espíritu y cuerpo? Consideramos la mente, el espíritu, algo superior encerrada en un cuerpo que le traiciona. Así que el castigo corporal, así que el desprecio, la visión pecaminosa del cuerpo, se fundaba hasta en las bases de la educación. Ahora empezamos a cambiar esa consideración del cuerpo tan negativa que traía también acciones sociales y personales negativas sobre el cuerpo. Bueno, pues de la misma manera que estamos superando esta posición mente-cuerpo, debemos superar
para vivir en esta sociedad que estamos construyendo, la oposición entre natural y artificial. Y ahí tiene un importante papel, como no, la educación. Acabamos de ver el riesgo de perdernos por el laberinto si no somos capaces de superar esa oposición entre natural y artificial. Así que, dando la vuelta ante esta observación de la oposición natural y artificial, nos encontramos con algo que puede ayudarnos a superar esa oposición, y es lo de que viene titulado Homo protheticus, Homo extraversus. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero de todo, veremos que va a ser muy beneficioso para, superando esta situación, alcanzar un concepto de prótesis, de hombre protético, de ser humano protético y, desde luego, lo veremos, de estudiante protético, algo que nos va a ayudar a poder salir de este laberinto camino de utopedia. El ser humano, su evolución, está conformada por un constante flujo y reflujo de lo artificial que entra en esto tan natural como es el cuerpo, y de lo natural que contiene el cuerpo, que se extravierte en lo artificial. En este flujo y reflujo estamos conformando nuestra historia, nuestra evolución. Comprobémoslo. Veamos lo primero cómo somos, además de Homo faber, Homo habilis, Homo sapiens, somos también Homo extraversus. Una piedra, una bifaz, es la primera extraversión de una función natural que tiene el ser humano, anatómica, el puño cerrado golpeando. Se amplifica con una piedra, con una bifaz, esa acción natural. La raedera es la extensión de las uñas para raspar, pero que quedan amplificadas con un instrumento de piedra que luego será de metal, etc. El punzón de piedra es ya la primera extensión de algo anatómico nuestro con lo que perforamos una piel como es un colmillo. Así que el ser humano desde sus comienzos está dejando fuera de él funciones naturales que, además de dejarlas fuera, se amplifican al convertirse en herramientas, en artefactos. Pero no solo son las funciones lo que queda fuera. Observemos también cómo llega el ser humano en su evolución a dejar el gasto energético fruto del trabajo necesario para actuar sobre el mundo en máquinas. Ya no son los cuerpos los que consumen alimentos, calorías para realizar un trabajo, sino combustible en las máquinas para realizar amplificado el trabajo que está haciendo el ser humano. Pero a la vez llegan los autómatas, desde el telar automático, del telar mecánico, es la palabra más correcta, del telar mecánico de comienzos de la revolución industrial, hasta los más espectaculares robots y autómatas de la actualidad. Dejamos también fuera ya no solo funciones, ya no solo energía, sino habilidades, Homo habilis, lo dejamos en las máquinas. Y finalmente esta extraversión también se manifiesta en dejar cosas que nos parecen tan humanas, tan propias de nuestra inteligencia, como por ejemplo la memoria, que desde la escritura a la web es una memoria exenta la que hemos creado.
¿Y qué decir si también vamos a dejar fuera la inteligencia en forma de inteligencia que llamamos artificial e incluso sentimientos, algo tan humano, en máquinas que perciban o manifiesten esas emociones? Es todo un camino constante de ese flujo de extraversión de lo natural en lo artificial, que queda exento. Pero a la vez lo artificial entra en nosotros. ¿Hay alguna cultura que no tenga alguna forma de tatuaje, de perforación de algún cartílago? Y de ahí llegar pues a los implantes, a los trasplantes, a las células madre, a la nanotecnología que anuncia posibilidades de hacer nanorobots que entren en nuestro cuerpo y realicen determinadas tareas. Bueno, y sin llegar a eso, la química, algo bien artificial que en forma de medicamento entra en nuestro cuerpo. Cosas artificiales creadas por el ser humano que entran en nosotros, se instalan en nosotros, homoprotéticos. Lo interesante es ver que ese flujo y reflujo constante diluye una frontera que hemos construido entre lo natural y lo artificial, y que cada vez más es evidente que esa separación es extraordinariamente difusa y borrosa. Y eso refuerza lo que hemos visto en la pieza anterior, la necesidad que para vivir en este mundo actual, rodeado de un ecosistema artificial, tengamos otra consideración bien distinta entre lo que es natural, lo que es artificial, y que demos al ser humano estos dos atributos. El ser humano es un homo protéticos y un homo extraversos.